Esta semana, los programas de farándula, los medios que se dedican a la farándula, se dieron un festín con una historia donde aparece involucrada una diputada del Frente Amplio, que es la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini. Y llamó la atención, yo sé que a usted le preguntaron en el matinal de Televisión Nacional, y usted decidió contestar esa pregunta respecto de esta situación, y la ministra de la Mujer hizo una declaración. ¿Por qué el gobierno decidió meterse en esto? No, yo quisiera aclarar lo siguiente, no hay una decisión, no hubo un comité político para tomar una decisión de esta naturaleza. Lo que hubo es otra cuestión que me parece que no puede sino responder a una percepción y declaración que hemos hecho respecto del gobierno, y es que este es un gobierno feminista. Lo demuestra desde luego la paridad que tenemos en el gabinete, cómo hemos ido avanzando en las distintas paridades, las distintas áreas de gestión que tenemos. Pero también tiene una expresión en algo que es muy importante. Nos interesa que si una mujer, quien quiera que sea, y que por ser del ámbito público nos enfrenta a la prensa para preguntarnos, y ha sido cuestionada, ha sido objeto de bullying, la persona, su familia, su madre, sus hermanos, porque ha tenido tal o cual actuación de su vida exclusivamente privada, nada que ver con lo público, no veo razón por la cual un gobierno feminista con ministras que además defendemos la autonomía de las mujeres, la capacidad de las mujeres, la decisión de las mujeres, la trayectoria de las mujeres. ¿Por qué no vamos a poder decir que es profundamente injusto que sea sometida a bullying una persona mujer? Porque le puedo garantizar que deben haber muchos hombres en la historia de la política que han tenido una vida privada, que ha tenido un desarrollo de distinta naturaleza y nadie ha entrado en ella. Pero resulta que es una mujer joven la que se ve por la prensa expuesta en una situación particular y por las redes sociales la atacan, la destruyen. No, entonces quiero decirle, no hay una... En esto quiero ser categórica, no hay una decisión de gobierno, pero como somos un gobierno feminista y como las ministras, además, obviamente, participamos de aquello, si nos hacen una pregunta frente a una situación injusta, contesto con lo que... Y quiero insistir, yo creo que a una diputada debemos someterla a escrutinio público respecto de su desempeño. Está en las sesiones, va y contribuye, es un aporte, presenta proyectos, está en las votaciones, etcétera. Eso me interesa y eso le interesa al electorado con el cual hizo campaña. El resto, ya, ¿qué quiere que le diga? Hace mucho rato que para mí la vida privada de las personas es una cuestión... Y de hecho usted contestó esa pregunta y la ministra de la Mujer hizo esa declaración antes de que se supiera lo del telefonazo que le voy a preguntar después. Pero, ¿por qué el caso de la diputada Orsini requiere o merece una cuestión que es una solidaridad que es totalmente entendible y justificable? Yo le encuentro toda la razón en lo que usted me acaba de exponer. Pero hay mujeres periodistas, mujeres líderes en distintos aspectos que han sufrido un bullying espantoso. Mujeres de derecha que han sufrido un bullying espantoso también en las redes sociales, donde no se ha meritado una declaración del Ministerio de la Mujer ni un involucramiento del gobierno en su defensa. Porque hay una cuestión que es súper clave. Si a mí me preguntan, y usted me preguntara hoy día, fíjese que tal persona, XX, Margarita, XX... porque le preguntaron por ella. Yo contestaría. O para ser franco, ministra, es porque la diputada Orsini es parte del círculo más cercano del presidente. No, le quiero decir, y esto se lo respondo categóricamente. Si usted me pregunta hoy día por Margarita Ñami Ñami, que es una parlamentaria de derecha o que es una dirigente de derecha, es más, de extrema derecha, si quiere se lo pongo para que quede bien lejana a mí, y me hacen la pregunta, voy a volver a contestar, exactamente, porque yo creo que ya de verdad es tiempo de que pongamos una alerta colectiva respecto de que las mujeres tienen una vida privada y son dueñas de esa vida privada. No son dueñas de la vida pública, pero de la vida privada sí. No, y que si va a haber escrutinio tiene que ser igualitario, digamos, para hombres y para mujeres. Así por lo menos. Sí, en eso no hay cómo no estar de acuerdo. Oiga, le quiero preguntar otra cosa. Le preguntaron a usted por el asunto del telefonazo y usted dijo esto lo tiene que resolver la justicia, cosa que parece muy sensata, como decía el presidente Lago, que las instituciones funcionen. Lo que sí le quiero preguntar es una cosa. ¿Ameritaría, como han sugerido algunos, un cambio en la ley del lobby para que
también se quedaron registradas las relaciones, las reuniones entre autoridades que hoy no están obligadas a ser registradas, y las llamadas telefónicas, que son eventualmente tanto o más comprometedoras, ya vimos este caso, que una reunión, digamos. Bueno, quisiera precisar que una cuestión que me parece importante, porque ya que se puso el caso, la diputada tuvo una decisión personal de autodenunciarse en la Fiscalía, y en consecuencia fue la propia diputada la que decidió el ámbito en el cual se iba a resolver el tema. Y por eso yo no entro, y me parece perfecto, no opino respecto a aquello. Respecto de un avance hacia un lobby reforzado, por decirlo así, respecto de este tipo de situaciones, creo que hay que mirarlo con harta calma. Y voy a explicar por qué, no quiero correrme de la pregunta. Creo que hay muchas cuestiones por las cuales no se evalúan, tanto a las autoridades que tienen que tomar decisiones como al Poder Ejecutivo, que tiene que ver con cómo se realiza una gestión eficiente y eficaz, sin costo, por eso eficiente, y que rápidamente destraba o resuelve problemas. No estoy hablando de tergiversar las facultades de los organismos, de tomar acciones que infrinjan reglamentos, normas, sean legales, mucho menos constitucionales, sino que estoy hablando de cuestiones como: ¿me puedes informar de esta situación? ¿De qué se trata? Tiene sentido. Entonces, y que sean, por supuesto, ex post a los hechos acaecidos. Entonces, por eso digo, hay que pensarlo muy bien para no entorpecer algo que es una virtud de la gestión, que es usted legítima, digamos, una parte legítima de la comunicación. O sea, todo aquello que no implique mermar, coaccionar o simplemente hacer inefectiva la facultad y las atribuciones que tienen los organismos, y que no sino importe, que tengan por objeto ministro, resolver, anticipar aquello que podría ser un conflicto y que con una gestión sencilla queda sin efecto. Claro, pero parece sensato tratar de reducir aquellas acciones que importan un privilegio, o donde subyace un privilegio, que es lo que aparentemente ocurre en este caso. La diputada Orsini llama a una general de Carabineros por un amigo, que es una cuestión que no todos los chilenos podemos hacer, digamos. Por supuesto, o sea, yo creo que usted tiene toda la razón en que no todos los chilenos podemos llamar a las autoridades. Lo que hay que pensar es qué chilenos y en qué situaciones pueden comunicarse con las autoridades, y particularmente qué autoridades y en qué marco pueden contactarse con otras autoridades. Por eso le digo, yo creo... Parecería sensato que todos que todas las autoridades se pudieran comunicar entre sí, pero que dijeran para qué se comunican, si es para información o es para pedir alguna gestión. Por supuesto, le quiero insistir en que yo creo que hay que pensarlo con ese cuidado que signifique resguardo de la transparencia y de la debida autonomía que tienen que tener los organismos en el ejercicio de sus tareas, con el no entorpecer o burocratizar acciones que son normales, como preguntarle a un general de Carabineros, general, ¿tiene información sobre un hecho que eventualmente, por ejemplo, un corte de ruta que se está produciendo en la carretera 57? Bueno, usted comprende que no vamos a entrar en la ley del lobby para hacer esa consulta, porque se está haciendo la consulta para tomar medidas que tengan relación con la gestión misma, pero no para impedir o para provocar una acción o para dejar sin efecto una facultad. Eso me parece, por supuesto, totalmente inaceptable. Desde el punto de vista político, llamar a una general de Carabineros para que quede que haya una cierta información respecto de una cosa que podría haber involucrado a dos carabineros y a una persona célebre públicamente, y que eso lo haga una parlamentaria del Frente Amplio, pone en cuestión una de las promesas del gobierno. Cuando el gobierno se inició, el presidente dijo: yo quiero ser un presidente que asuma con una cierta cantidad de poder, y al final de mi mandato quiero tener menos poder. Quiero ser un presidente que cambie las cosas, quiero ser un gobierno que haga las cosas de manera distinta, donde todos seamos iguales y no haya privilegios. Llamar a una general de Carabineros por un amigo, ¿pone en cuestión ese principio? Yo creo que, se lo dije antes, la propia diputada optó por una vía que es la judicial, autodenunciarse ante el Ministerio Público. Lo que nos va a permitir saber si hay eventualmente un delito. Para que investigue el hecho. Pero yo no le estoy preguntando por los delitos. No, es que yo... ¿Sabe lo que pasa? Es que la investigación no solamente va a acreditar si existió un delito o no, sino que va a acreditar el contenido
de esa conversación, el sentido que tuvo, el momento en que se hizo, yo creo que todavía no tenemos todos esos antecedentes. Pero sí tenemos el testimonio de las dos personas que hablaron, de la diputada y de la general. O sea, yo lo que quiero... Entonces, en ese sentido... Lo que quiero dejar establecido es que una cuestión es el sentido que tiene una llamada, el cómo se hizo y la hora que se hizo con un privilegio. Pueden haber dos mundos totalmente distintos y yo quisiera esperar eso. Porque si yo lo ¿Usted estoy dice que llamando... ¿no hay un privilegio involucrado en esto? No, a ver, nuevamente, yo creo que las autoridades de cualquier tipo tienen cierta posibilidad de comunicarse con otras autoridades. Sí, claro. Y eso, naturalmente, no se llama privilegio. ¿Cuándo se transforma en privilegio? Cuando se pretende obtener una ventaja de una posición. Si yo llamo por teléfono, como en el caso que decía, a un general, no es el caso porque yo soy ministra Sexpress, así que no me preocupo de cómo están las rutas, Claro. Pero en el evento que correspondiera, lo llamo, le pregunto cómo está para una información, qué sé yo, eso se llama hacer gestión proactiva, tratar de tener una información anticipada, etcétera, etcétera. Muy distinto es si yo llamo al general para decirle, y si por casualidad pasara a mi sobrino en 3er grado, tanto, eso ya cambia completamente. Eso se llama tratar de abusar de la situación y un privilegio. No, por supuesto, Iván, por supuesto, y en esto quiero decirlo así, yo creo que un gobierno como el nuestro tiene que dar claras muestras de austeridad, seriedad, caminar en la senda de la corrección del cumplimiento constitucional, por cierto, legal y normativo, y tener también el cuidado de aquellas acciones que sin estar reguladas son apreciadas por la ciudadanía y en consecuencia tenemos que tener cuidado también en lo que se proyecta. Eso es una cuestión vital. Lo que vaya a suceder con el dictamen de la justicia, yo creo que va a poner harta claridad para que podamos hacer un juicio de lo que realmente ocurrió de punta a cabo, porque, y en eso tal vez mi sesgo de abogada el que me traiciona, pero yo siempre espero saber cómo fue todo el íter, porque eso puede cambiar un poquito las Los cosas. papelitos, como decía el ministro Cordero cuando llegó que también, a ve usted, asumir su cargo. es que los abogados tenemos esa Pues, condición.